Con Mario Andrea, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, empezamos la entrevista preguntando qué diferencia entre una ONG y un organismo gubernamental. Las ONG son asociaciones de personas donde ellos se dedican a promover, defender los derechos humanos, mientras que los organismos intergubernamentales están compuestos por gobiernos. Las ONG no están compuestas por gobiernos. Pero ustedes trabajan a nivel de demandas ante organismos gubernamentales. Exacto. Los organismos gubernamentales están compuestos por gobiernos. Pero ustedes van ante ellos a demandar defensa de los derechos humanos. En efecto, porque son los estados quienes tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, se exige ante ellos, a través de estos organismos que se encargan de velar por el cumplimiento de los tratados, pactos, en consecuencia, y le exigen a los estados su Y en materia de derechos humanos, ¿cuáles son esos pactos y convenios fundamentales? Pues a nivel nacional, el primer pacto fundamental es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Luego, aterrizándolo a nivel latinoamericano, sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, y a diversos tratados interamericanos como la Convención Belén do Pará, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Hay diferentes tratados interamericanos y universales, concretamente relacionados con Naciones Unidas. ¿Cómo se elabora un proyecto de demanda a un organismo internacional? Pues hay distintos. Si estamos hablando de una denuncia ante la Comisión Interamericana, que es el organismo regional, tienes dos opciones. Una petición que busca la declaración de responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos, y tienes las medidas cautelares, que buscan proteger un derecho a una persona cuando hay una situación de gravedad, urgencia y daño irreparable. La gravedad implica que hay una acción o omisión del Estado sobre un derecho. La urgencia está determinada por el contexto, el ciclo de amenazas, las consecuencias que puede tener sobre la persona y, valga la redundancia, la irreparabilidad sobre un derecho. La propia Comisión ha dicho que cuando esto afecta la integridad, la vida o la salud, es el máximo grado de irreparabilidad. Cuando yo voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, ¿cuándo se pasa al Tribunal de Costa Rica de Derechos Humanos? Pues primero tiene que pasarse todo el proceso de la petición, y si luego del informe de fondo el Estado no cumple las recomendaciones que hace la Comisión para que se respeten los derechos humanos y se repare la situación, la Comisión puede remitir a la Corte Interamericana, como tú bien dices, en Costa Rica, para que se inicie un proceso de litigio ante la Corte Interamericana. ¿Se puede ir a la Corte Interamericana sin pasar por la Comisión? No, en absoluto, salvo que sea remitido por el Estado, pero es solo en opiniones consultivas. Pero si es un proceso de litigio, necesariamente tienes que ir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte. Por supuesto, en un caso ante la Comisión, ante la Corte, el Estado al cual se le acusa tiene sus representantes para defender al Estado, ¿no? En efecto, el último representante es Larry Daboe, que es el que representa a Venezuela en estas circunstancias, en estas dos instancias. Ahora, recientemente vino la señora Bachelet a Venezuela. En efecto. Ella no es del sistema interamericano. No. Hay un sistema interamericano de protección de derechos humanos, pero un sistema mundial. ¿Cuáles son los organismos fundamentales de ese sistema mundial? Está la Secretaría General, la Asamblea General, está el Alto comisionado. Sí, pero el alto comisionado y el Consejo de Derechos Humanos. Sí, pero esos son organismos que dependen de la Asamblea General. Claro, pero están en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos, que era la vieja, ahora el Consejo, exacto, que es la vieja a partir comisión. del año 2006. ¿Y qué representa la presidenta? La presidenta del Bachelet. Ella es la alta comisionada de Derechos Humanos, que fue nombrada en septiembre del año 2018 por el Consejo de Derechos Humanos, pero ella realmente depende de la Secretaría de las Naciones Unidas. ¿Pero ante quién presenta las demandas? ¿Defiende Venezuela o el No, informe? que el caso de Bachelet, ¿el informe lo presenta ante quién? Hasta el Consejo de Derechos Humanos, porque la resolución 139 que le incitó el Consejo de Derechos Humanos a que investigara la situación de los derechos humanos en Venezuela, dada la gravedad. ¿Se justificaba esa investigación? Absolutamente. La situación en Venezuela es de una emergencia humanitaria compleja, reconocida tanto por la Comisión Interamericana, que es el organismo regional, y Naciones Unidas en diferentes oportunidades, tanto por el actual alta comisionada como por el anterior, el príncipe. ¿Por qué no dio un pronunciamiento de la Comisión Interamericana con una vigilancia directa de Venezuela y sí de la señora Bachelet? No, en diciembre del año 2017, la Comisión Interamericana emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, para que ellos puedan venir a hacer una visita in loco,
requieren la venia, el consentimiento del Estado venezolano, el cual podríamos tomar como válido reciente que Gustavo Tarré, que es el reciente representante de Venezuela, hizo la solicitud y la comisión el día de ayer se pronunció favorablemente mostrando toda su voluntad de venir a Venezuela. Ahora, ella ya regresó a Ginebra, a Ciudad Bachelet. Es un informe muy duro frente al gobierno venezolano. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues como ese es un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo ahora puede elevar ese informe a la Asamblea General, órgano del cual depende, y como la Carta de Naciones Unidas establece, las resoluciones de la Asamblea General, así como las del Consejo de Seguridad, tienen carácter obligatorio, por lo cual si se elevase ese informe a la Asamblea General, se discutiese y se aprobase una resolución que le imponga al Estado de Venezuela cumplir con las recomendaciones de dicho informe, el Estado se debería forzosamente cumplirlas. ¿Es entonces prematuro que algunos estados quieran llevar a Venezuela, en base al informe, a la Corte Penal Internacional? No lo considero prematuro porque el lenguaje del informe habla en relación a un lenguaje de derecho penal internacional. No es lo mismo decir hay 100 víctimas, hay un ataque sistemático. Y el lenguaje del informe da a entender que está concebido para que se entienda en el lenguaje de la Corte Penal Internacional. De los 4 delitos de la Corte Penal Internacional, ¿en cuál de esas tipificaciones entraría la situación venezolana? Lesa humanidad. Todos los que están establecidos en la Corte Penal de La Haya. No todos, pero en Venezuela ocurren ejecuciones extrajudiciales, secuestros, persecución, tortura. En consecuencia, cuando se le demuestra un ataque generalizado y sistemático y el informe así señala que hay una persecución individualizada y especializada, podría entenderse que en Venezuela se cometen estos delitos. ¿Estaría del lado genocidio y crímenes de guerra y agresión? En circunstancias de Venezuela no ocurre ninguno de esos tres. ¿Ha habido experiencias de llevar a la Corte Penal a presidentes o a gobiernos por delitos de lesa humanidad? ¿A presidentes? ¿O a gente de gobierno? No, siempre ha sido genocidio y otros delitos. Pero ¿cuál es el procedimiento ahorita de la Corte Penal si tu ONG quisiera llevar el caso a la Corte Penal? Pues Defiende Venezuela en este momento no está abocado a la Corte Penal Internacional, no obstante, si quisiese hacerse, en este momento estamos en un examen preliminar que implica que la fiscal de la Corte Penal Internacional está en este momento recibiendo toda la información. De hecho, hace 3 días hizo en el marco del Consejo de Derechos Humanos, se hizo un evento relacionado con Venezuela, donde una de las recomendaciones es que este informe, dado la utilidad de la información levantada por la Oficina del Alto Comisionado, sea remitido a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se forman ustedes en materia de derechos humanos en Venezuela por la diversidad de profesiones que tienen? Pues yo me empecé a formar gracias al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Subsecuentemente pasé a Civil y Derechos Humanos y actualmente trabajo en Defiende Venezuela como abogado elevando denuncias a organismos internacionales. ¿Cuántas denuncias han llevado hasta ahora? En el último año hemos elevado a la Comisión Interamericana 52 denuncias, al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias 2 de Naciones Unidas. ¿Han tenido secuencia esas denuncias? En efecto, gracias a esas secuencias y a esas denuncias y a medidas cautelares, hemos logrado no solo excarcelar a presos políticos, también hemos logrado sentar a representantes del Estado con la boleta de excarcelación en el mismo momento de la reunión, e incluso hemos logrado que se dé atención médica a personas en situación de gravedad y urgencia privados de libertad. La universidad no prepara para esto, sino que da una información muy general, sobre todo en la Facultad de Derecho. Apenas se ve Derecho Público en segundo año y privado en quinto, pero ¿dónde forman ustedes a sus cuadros en el conocimiento de los tratados y de los tribunales y de la mecánica, los sustantivos y adjetivos de derechos humanos? En la UCAP tienes en Derecho Internacional Público, te forman sobre esto, y además existe una materia que se llama Derechos Humanos, o sea, la propia Facultad de Derecho te forma en este sentido. Adicionalmente tienes todas las actividades extracurriculares. Por ejemplo, yo hice modelos de cortes o moot courts, como se entienden, en San José de Costa Rica y en American University. Entonces, hay un bagaje no solo académico, sino incluso extracurricular. ¿Cómo haría un joven venezolano para incorporarse a estas ONG en derechos humanos? Pues primero que tenga un interés genuino en materia de derechos humanos. Trabajar derechos humanos en Venezuela es muy complejo porque se te criminaliza, se te amenaza y esa presión no es sencilla. Adicionalmente, es muy distinto que uno sepa la gravedad de la situación, pero que no solo sepas la gravedad de la situación y tengas a la víctima enfrente, escuches su relato, hace mucho más compleja la situación de un defensor. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes entonces para trabajar en esta materia? Pues resistencia, mucha resiliencia
y sobre todo ganas de que la situación sea diferente, porque si otros países que vivieron esta crisis de derechos humanos salieron adelante, ¿por qué Venezuela no? ¿Hay alguna página web para informarse sobre esto? En efecto, Defiende Venezuela tiene su página de internet, defiendevenezuela.org, y pueden seguirnos en cualquier redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @defiendeve. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Es importante conocer la materia, decíamos, de derechos humanos. Mario Andrea es abogado de una ONG que defiende a Venezuela. Van a ver la página web con todo lo que están realizando. Y es importante que en las democracias la defensa de los derechos humanos es fundamental porque es la base de todo el sistema de gobierno, y donde hay violaciones hay que denunciarlas. Como él dice, organismos internacionales, hay un sistema de protección internacional de derechos humanos si no funcionan los derechos de protección nacional. Así que sigan adelante y siempre estamos abiertos a las iniciativas como de ONG como la de ustedes. Vamos a seguir en otros escenarios con las noticias de la agenda internacional del día.